Buenas noches con todos los que se han ido añadiendo. Vamos a continuar entonces con nuestra lección del día de hoy. Estamos estudiando el libro de, nadie se acuerda, Levítico. Levítico. A veces algunos he escuchado mencionar Levíticos. Es Levítico, ¿sí? Es Levítico, ¿sí? Bien, comenzamos entonces. Levítico capítulo 14. Hemos visto del verso 1 al verso 9. Estamos en esta porción donde de pronto nos está hablando eh, en el caso de que un leproso haya sido curado, ¿no? Es decir, en el caso de que haya ocurrido un milagro, ya que no existía una cura en realidad para la lepra, ¿no? Pero en el caso se dé este hecho, entonces había una serie de rituales o purificaciones que se hacía con el leproso, ¿no? No porque tenga lepra, sino por el hecho de que ya no tiene lepra, pero había tenido lepra, ¿no? Entonces, del verso 1 al verso 9 vimos de cómo es que debía darse la limpieza, por así decirlo, o el ritual de limpieza del leproso, ¿no? Y veíamos algo muy interesante que este ritual nos mostraba, ¿no? Lo que Cristo hace con nosotros los pecadores, ¿no? O lo que Cristo ha hecho con nosotros, ¿no? Tal igual como este ritual muestra la purificación o la limpieza de un leproso, y si decimos que la lepra es sinónimo de pecado o simbolismo de pecado, entonces también este ritual de alguna manera nos lleva a Cristo, ¿no? Y veíamos cómo es que se necesitaban, y cosa, se necesitaban, dice, dos aves, ¿no? Y una de las aves era sacrificada en agua corriente, es decir, sin que esta ave sea manchada, y luego la sangre de esta ave se echaba sobre la otra ave, ¿no? Y veíamos que esto simbolizaba de alguna manera cómo es que Cristo tomó forma de hombre, se hizo semejante a nosotros, para que en su sangre cada uno de nosotros hayamos sido limpiados, perdonados, ¿no? Y usa otros accesorios más, ¿no? Como un roble que podríamos decir que simboliza al madero donde fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Habla también del hisopo, este, el hisopo con el que normalmente siempre hace alusión a la purificación o a la limpieza, ¿no? Vemos salmos de David haciendo también mención a este hisopo, ¿no? Con hisopo me has limpiado, más purificado, decía, ¿no? Entonces, veíamos esa primera parte, ¿no? Entonces, es algo que todos nosotros necesitamos seguir recordando, recordando, ¿no? El hecho de que Cristo nos haya salvado, sanado, perdonado en una cruz, no debe ser un hecho puntual que ocurrió hace, bueno, cuando recibí a Cristo y de ahí nunca más tengo por qué recordar eso. No, muy por lo contrario, debemos recordar ese acto, ¿no? Y para eso está la Santa Cena, justamente para recordar cómo es que el Señor Jesucristo nos ha limpiado, nos ha perdonado. Amén. Entonces, hoy vamos a coger desde el verso 10 en adelante. Y a esta porción lo vamos a denominar la consagración del leproso, ¿correcto? La primera parte, 1 al 9, la limpieza del leproso. Y ahora vamos a considerar la consagración del leproso, del verso 10 al verso 32. Vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero antes de leer, ¿qué tal si oramos juntos ahí en nuestros lugares? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche porque tú nos traes nuevamente, Señor. Sé que tu palabra es viva y eficaz y tú tienes mucho que hablarnos esta noche, Señor. Necesitamos recordar, Señor, qué es lo que tú has hecho por nosotros y qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor. Nos identificamos, Señor, con estos leprosos, Señor, que milagrosamente eran sanados, Señor. De la misma manera, milagrosamente hemos sido perdonados de nuestros pecados, Señor, y hoy recordamos que hemos sido limpiados por tu sangre preciosa, Señor. Pero no queda ahí, Señor. Necesitamos seguir aprendiendo más, Señor. Necesitamos consagrar nuestras vidas por completo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces del verso 10 en adelante, vamos a leer del verso 10 al 13. Mira lo que nos dice. El día octavo, ¿no? Tomará 2 corderos sin defecto, ¿ya? Y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite, y un loj de aceite. Y el sacerdote, dice, que le purifica, presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar, es decir, al leproso, ¿no? Con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el loj de aceite.
y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, como la víctima por el pecado. Así también la víctima por la culpa es del sacerdote, dice. Es cosa muy sagrada. Entonces, esto es algo que ya hemos venido aprendiendo en los primeros capítulos, ¿no? Es presentar el holocausto, presentar el sacrificio por la culpa, por el pecado, pero es algo que debemos de ver de que ahora se está haciendo con este sacerdote, con este leproso que milagrosamente ha sido sanado. Pero entendamos primero algo. Cuando a alguien se le detectaba como leproso, ¿qué es lo que se hacía con el leproso? Cuando ya se determinaba que era inmundo, ya pasó todo el chequeo, todo el triaje del sacerdote, toda la observación de los 7 días y 7 días, y cuando ya, como dicen, no hay solución, ¿qué es lo que hacían con el leproso? Era sacado fuera del campamento, era alejado de su familia, y este leproso andaba fuera del campamento, eh, clamando o diciendo la palabra inmundo, ¿no? Inmundo. Es decir, no se me acerquen. He sido rechazado, he sido sacado, he sido apartado, producto de la lepra, ¿no? Entonces, de alguna manera era algo denigrante, pero al mismo tiempo no había solución. Técnicamente, humanamente, no había solución para esta persona. Y en emoción o en sentimiento la familia no podía tenerlo junto a ellos, porque la lepra, una de sus características es que era contagiosa. Y tampoco iban a poder hacer mucho teniéndolo ahí, porque no había cura. Entonces, cuando este leproso era sacado fuera del campamento, se alejaba de su familia, se alejaba del pueblo, pero ¿sabes qué? Dejaba de hacer algo más. Lo que todo pueblo, lo que todo ciudadano de Israel sí podía hacer, que era ir al tabernáculo de reunión. Uno de los privilegios que tenía este pueblo era llevar su sacrificio al tabernáculo de reunión, ya sea por la culpa, ya sea como holocausto, como agradecimiento, o ya sea como esa ofrenda de paz, ¿no? O disfrutar de esa ofrenda mecida a Jehová como la comunión que él tenía. Básicamente estos sacrificios que llevaba, lo llevaba por diversos motivos, pero básicamente hablaba, cuando hablamos de tabernáculo de reunión, hablaba de que se le permitía tener esa comunión con Dios a través de este mecanismo que Dios mismo estaba dando a su pueblo. Pero el leproso, al ser considerado leproso, se le privaba de todo esto, pues, era inmundo. Y ahora milagrosamente ya no hay lepra, entonces tú vienes al sacerdote, el sacerdote lo limpia, lo va a lavar, lo va a bañar, lo va a mandar a rasurar todo, hasta las cejas, nos dijo en los capítulos del versículo 1 al 9, ¿no? Prácticamente era una nueva persona, una nueva criatura, prácticamente. Y entonces, ahora no queda ahí, no queda ahí, sino que él va a comenzar a retomar con este privilegio de poder llevar sus sacrificios como cualquier otro ciudadano, va a poder entrar al tabernáculo, a poder llevar sus sacrificios al Señor, sus holocaustos al Señor. Y esta palabra, o con qué podríamos resumir este acto, simplemente volvió a tener comunión con Dios, se ha reconciliado con el Señor. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando de pronto estábamos en pecados, estábamos lejos de Dios. ¿No? Estábamos simplemente lejos de Dios. Nuestra comunión con Dios simplemente era nula, cero. ¿No? Y eso es lo que hace el pecado. Lo que hace el pecado es separarnos de Dios, muerte espiritual. Pero cuando Cristo nos ha limpiado en la cruz del Calvario, no solamente se nos ha perdonado y ya, sino el Señor no es que anda perdonando gente y bueno, vive tu vida como antes la vivías. Ciertamente cuando nacemos de nuevo, nacemos también en el hecho de que nos incorporamos a una nueva familia. Y esa familia es la familia del Señor. De tal manera que ahora yo puedo tener comunión con Dios. De tal manera que ahora yo tengo una familia espiritual. De tal manera que ahora yo puedo venir y presentarme al Señor como holocausto, como sacrificio vivo, santo y agradable a sus ojos, por la obra que Él ha hecho en mi vida. Entonces, no solamente está en el hecho de decir, ya soy salvo, ya nunca más oro, ya nunca más me congrego,
sino tengo que disfrutar de ese privilegio de poder estar en el tabernáculo, en la presencia de Dios, en el tabernáculo espiritual, ¿no? Donde están dos o más reunidos, Él dice, está ahí, su presencia, ¿no? Tengo ese privilegio de poder estar ahora con mi Señor, ¿no? Y entender que el Señor me ha reconciliado. Entonces, Dios no solamente nos quiere limpiar y perdonar de nuestro pecado, sino Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Eso es cristianismo, a diferencia de religión. Religión te ofrece hacer cosas puntuales, mas no hay una relación con Dios. Pero el Señor quiere tener una relación con todo creyente, con toda nueva criatura. Lo que hoy estás haciendo, estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando la palabra de Dios. Y Dios te está diciendo esta noche, yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero tener una relación contigo. Y ese es su anhelo. Entonces es imperativo para todo creyente tener una relación con Dios. No debe ser una opción en realidad. Es como decir, como el leproso, ¿no? Ya fui limpio, milagrosamente, bien, me han lavado para que socialmente me puedan aceptar el pueblo, ver rasurado, soy una nueva persona prácticamente, pero no quiero ir al tabernáculo. ¿Te das cuenta? No, para él debería que ser un privilegio, un anhelo. ¿Cuánto tiempo he dejado de hacer esto? Y ahora tiene la oportunidad. De la misma manera nosotros, cuando nos convertimos por primera vez o cuando nos reconciliamos con Dios por algún otro hecho, debemos de buscar pasar tiempos con Dios y entender que esto es un privilegio. ¿Amén? Entonces, ahora podemos hacer cosas que quizás cuando estábamos en pecado no lo podíamos hacer. Qué hermoso es que ahora, por ejemplo, ¿no? Ya nos podamos congregar físicamente, ¿no? Es decir, presencialmente y créeme, es distinto, ¿no? Cuando nos reunimos y de pronto comienza a cantar las hermanas de la alabanza y cada uno en su lugar está viviendo ese tiempo de adoración a Dios. Y tómalo así, ¿no? Más allá de los gallitos que puedan salir de parte del ministerio, pero tómalo así, en el sentido de que no es algo solamente que debemos verlo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista espiritual, en el que realmente cuando tú tengas esa oportunidad de estar en la presencia, en esa reunión con nuestro Señor, cántale, derrama tu corazón, ¿no? Y di, antes no tenía este privilegio, cuando estaba el mundo menos, pero ahora tengo el privilegio de poder cantarle a Dios, poder escuchar su palabra, poder orar cada día a Dios. Entonces, el Señor no solamente busca limpiarnos de nuestros pecados, sino estar en una continua relación con nosotros. El leproso ahora tenía la oportunidad de volver a ministrar, a adorar a Dios mediante sus sacrificios. Ahora también nosotros, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, tenemos esa oportunidad, esa dicha de poder hacer compañerismo con Dios. Y en ese compañerismo con Dios, eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Es importante por eso congregarnos de alguna manera. Decía un pastor, es casi suicida, ¿no? Así estoy usando palabras quizás metafóricas, pero es casi suicida compartirle a alguien sobre Cristo y que esta persona conozca a Cristo y luego no guiarle a una iglesia. Es como dejar a un bebé recién nacido desamparado. Qué importante es que cada uno de nosotros pertenezcamos a una iglesia local, porque es un privilegio poder reunirnos, conocernos con otras nuevas criaturas, igual que nosotros, otros creyentes, otros hermanos, y poder relacionarnos unos con otros también. Y créeme, cuando estas personas llevaban sus sacrificios, no eran los únicos, se encontraban con su vecino, su vecina, y ahora el leproso tenía esa oportunidad de que cuando antes había sido desechado y él tenía que estar fuera del campamento diciendo inmundo, inmundo, y nadie se le quería acercar, ahora él también está en la fila y se le está respetando al igual que el resto y también tiene la oportunidad de estar ahí con su familia presentando su holocausto. Entonces, mis hermanos, es una dicha poder haber sido limpiados, pero no solamente quédate en ese punto, que he sido perdonado y entonces ahora me quedo en casa hasta que me vuelva a ensuciar. No, ven y relaciónate con el Señor. Lo que estás haciendo ahorita es estar en comunión con Dios a través de su palabra. Amén. Entonces,
Verso 14 en adelante, mira lo que nos va a hablar, es algo interesante que va en la misma línea de lo que estamos hablando. Dice, del verso 14 al 20, vamos a leerlo de largo y luego volvemos, ¿sí? Dice, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. ¿Quién se estaba purificando? El ex leproso, ¿no? El ex, ¿sí? El ex pecador en nuestro caso, ¿no? Pero aquí es el ex leproso, dice, ¿no? Sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, ¿no? Asimismo el sacerdote, dice, tomará del loj de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el aceite sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite y que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y ofrenda sobre el altar. Y así el sacerdote, dice, y así hará el sacerdote expiación por él y será limpio, ¿no? Y acá nuevamente vemos otro ritual, ¿no? Otro ritual por la expiación, como el pago por el pecado. Yo digo, un leproso, pero uno dice, pero ya está limpio. La pregunta es, ¿está limpio físicamente? Pero ¿acaso no era pecador? Lógicamente, como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro hombre, era pecador. Y esto es algo que todo el pueblo hacía, ¿no? Iba y llevaba sacrificio por su culpa o por su pecado o por la expiación de su pecado. Este era un reconocimiento de que no eran perfectos y que necesitaban ser reconciliados con Dios, necesitaban entregar un sacrificio por su pecado. Y al igual, el leproso también lo era. Pero lo interesante es que dentro de este ritual, a diferencia de otro poblador, por así decirlo, de otro hombre, aquí está haciendo un acto y vamos a ver algo que se hizo solamente con los sacerdotes, y es interesante. Algo que se hacía con los sacerdotes. Mira lo que dice el verso 14. Y el sacerdote tomará la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. ¿Dónde lo colocaba? Sobre el lóbulo de la oreja derecha, ¿no? Entonces, luego dice sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y si nos damos cuenta, esto ya ha hablado el libro de Levítico cuando se consagraba a los sacerdotes. Esto se hacía cuando el sacerdote era consagrado al servicio de Dios, ¿no? Y tenía todo un significado, ¿no? Tiene todo un significado de consagración, es decir, cuando hablamos de la oreja o el lóbulo de la oreja, vendría a ser que esta persona estaba consagrado en todo lo que él, de alguna manera, oyere, ¿no? Y que la fuente de su sabiduría, la fuente de su conocimiento sería plenamente ¿quién? Dios. Cuando se ponía la sangre sobre el lóbulo de la mano derecha, estamos hablando de sus actos, de sus acciones. Cada una de sus acciones tenían que estar consagradas a quién? A Dios. Las manos hablan de lo que hacemos, las orejas hablan de lo que escuchamos, mientras que los pies hablan de dónde caminamos, qué practicamos, a dónde vamos. Y en el ámbito espiritual podemos hablar lo mismo. ¿Qué escuchas? ¿Qué haces? Y dime con quién andas y te diré quién eres. Algo me dijo por ahí, ¿no? ¿En qué estás andando? ¿Cuáles son tus, tu día a día? ¿A dónde frecuentas? Pero tú dices, bueno, eso es para los sacerdotes. Y a lo mejor eso debe tenerlo claro los pastores hoy en día, ¿no? ¿Qué escuchan? ¿Qué hacen? ¿A dónde? ¿Qué pisan? ¿No? ¿A dónde van? ¿Qué practican? ¿Solo los pastores o todo creyente? ¿O todo creyente debe consagrarse para Dios? Pregunto, ¿solo los pastores deben de consagrarse para Dios? ¿O cada uno de nosotros, independientemente en qué servimos a Dios, debemos de consagrarnos para Dios? Todos.
Y este leproso tiene que entender este principio, que ahora que es limpio, ahora que está presentando sacrificio por su pecado, por su culpa, ahora que tiene la oportunidad de retomar estos sacrificios para con Dios, de tener el privilegio de estar en el tabernáculo, necesita entender que tiene que estar consagrado para Dios. Y es algo que debemos entender cada uno de nosotros también como creyentes. El hecho de que Cristo ya me haya perdonado, me haya limpiado y que ahora yo tenga una comunión con Dios, no significa que de pronto voy a abusar de su confianza, sino debo entender que debo estar consagrado para Él. ¿Qué escucho? ¿Qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿En qué ando? ¿Cuáles son mis andanzas? De tal manera también podemos ver que el ex leproso también entendería que ahora él está siendo consagrado con un propósito para Dios. El simple hecho de decir yo era leproso y de contar a su familia y de contar a sus conocidos y dar testimonio que él era leproso, pero que milagrosamente ha sido sanado y que ahora debe entender Dios lo ha sanado para que él pueda consagrar su vida a Dios. Todos los ex pecadores, es decir, tú y yo, debemos entender que cuando el Señor nos ha llamado, no solamente es un perdón y ya, sino Él está buscando tener comunión contigo, pero no solamente busca tener comunión contigo, sino está buscando que día a día nos consagremos a Él. A eso Pablo lo llama, capítulo 12, verso 1, ¿no? A eso Pablo lo llama de que debemos de presentarnos como sacrificio vivo, santo. La palabra santo es consagrado, apartado para Él, como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Él. La pregunta nuevamente, ¿estás consagrando tu vida realmente a Dios? ¿Estamos consagrando realmente nuestra vida a Dios? Y cuando lo marcaban, dice, con esto era con la sangre del cordero, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y esta sangre del cordero nos habla de qué? De la sangre de Cristo. Por su sangre hemos sido comprados. Pero también más adelante, si tú lees, habla que también se hacía lo mismo. En el verso 15 dice, mira, así el sacerdote tomará el hoj de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá al sacerdote sobre el lóbulo, dice, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, es decir, del ex leproso, ¿no? Sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie izquierdo. Usa dos accesorios, que vamos a llamarlo así, ¿no? Pero usa tanto la sangre del sacrificio como el aceite. La sangre de sacrificio hoy para nosotros significa la sangre de Cristo. Ha sido comprado, ha sido marcado por la sangre de Cristo. Ha sido consagrado por la sangre de Cristo. Pero no solo por la sangre de Cristo. El aceite, ¿qué significa o qué simboliza? El Espíritu Santo. Ha sido sellado por el Espíritu Santo. Entonces necesitas consagrar tu vida por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Eso se llama valorar mi salvación. Y necesitas consagrar tu vida porque el Espíritu Santo está morando en ti, ha sido sellado por él. Tenemos ese doble testimonio. Hace días atrás conversaba con un amigo, David Troncoso, ¿no? Y cuando conversamos, bueno, nos quedamos horas ahí en el celular, ¿no? Y Sofi me dice, ya corta, ¿no? Y bueno, conversábamos y llegábamos a algo interesante que me viene de memoria, ¿no? Y concluimos en algo que en algún momento ya se los he dicho, ¿no? La gracia es gratuita, pero no es barata. Eso es lo que el creyente debe entender. La gracia es gratuita y si no es barata, es carísima. Que todo el dinero que pueda haber aquí en la tierra no lo pudo pagar. Jesucristo, dice, nos ha comprado con su sangre preciosa. Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, les dijo eso, ¿no? Apacentad a las ovejas del Señor, su iglesia, que él mismo la compró con su sangre preciosa, con esa sangre carísima. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos consagramos a Dios, estamos valorando
su sangre derramada en la cruz. Y estamos respetando y honrando el Espíritu Santo con el que hemos sido sellados. Entonces, tenemos razones suficientes para vivir vidas consagradas a Dios. Por eso que no debe caber en la mente de un creyente, de un ex leproso, de un ex pecador, decir, bueno, Cristo ya lo hizo todo, entonces sigue pachangueando, igual me va a perdonar. No cabe eso en la mente de una nueva criatura. No, perdona nomás, igual dice, no, Él es fiel y justo para perdonar. Y tomamos ese texto a la ligera, cuando en realidad, si nos consideramos ex leprosos, sin familia espiritual, habiendo estado lejos de Dios, habiendo estado en el mundo, revolcados en nuestro pecado, diciendo, inmundo soy, el mundo me hizo así, y que ahora tenemos la oportunidad de poder estar en su tabernáculo espiritual, en su presencia, para tener una relación con Él, pero ¿sabes qué? Con vidas consagradas. No confundas. Tener relación no es decir, Jesucristo es mi amigo, mi causa, por lo tanto, Él me tolera todo. No, 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 no. Ese tipo de relación no es. No es ese tipo de relación de confianzudo, ¿no? Dice, no, que tú has visto que cuando vas a la casa de un amigo y tú le abres la refri, te comes todo eso, y a veces queremos sacar el lado que nos conviene cuando hablamos de la amistad con Cristo, pero no queremos entender, ¿no? Que Él no ha dejado de ser Dios. El hecho que tengamos una comunión con Cristo no quita de que Él siga siendo tu Señor. Y eso es algo que el creyente tiene que entender, ¿no? El hecho de que se muestre nuestro amigo y haya dicho, ya no me llaméis más Señor, ahora ustedes son mis amigos, ya no solamente mis siervos, no significa que no sea nuestro Señor. ¿Me dejo entender? Es como un padre y a sus hijos en algún momento te muestras como padre, como amigo, ¿no? Dices, para que vaya una confianza y le dices, ¿no? Como si yo fuese un amigo, cuéntame todo lo que te pasa, tus dudas, todo eso, pero eso no quita que tu hijo ahora va a desmerecer tu autoridad, ¿no es cierto? Tienes que seguir respetándola. Una cosa no quita la otra. Lo mismo es con nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, Él nos ha limpiado, nos ha perdonado para estar en comunión con Él, pero ¿sabes qué? En santidad. ¿Qué dice el libro de Levíticos? Sed santos porque yo soy santo. Entonces, Él está buscando vidas consagradas. Ahora tenemos un propósito. Este leproso ahora tenía un propósito. Se está consagrando a Dios. Está siendo marcado de alguna manera y ahora Él va a dar testimonio de Dios a todos los que vengan a Él y dirá, soy un ex leproso. De la misma manera nosotros, nos gusta recitar, lo digo recitar, 1 Corintios 5:17. Yo creo que la mayoría aquí se lo sabe. De modo que si alguno, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. La pregunta es, ¿realmente han pasado las cosas viejas en tu vida? ¿O todavía sigue ese disco viejo ahí guardadito, que de cuando en cuando te jala? Por así, estoy diciendo disco por decirlo, ¿no? ¿Realmente las cosas viejas pasaron y aquí todas han hecho nuevas? ¿O todavía hay cosillas del pasado que constantemente, como dice, nos están jalando? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe responderse día a día. Pero el pasaje de 2 Corintios 5:17 no acaba ahí, continúa. 5:18, mira lo que dice. Pocos recordamos 5:18. Y todo esto proviene de Dios. El hecho de que seas una nueva criatura es gracias a Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Quien nos ha reconciliado en Cristo, por lo que Cristo ha hecho. Y como después te digo, es gratuito para nosotros, mas no es barato. Y cuando dice nos reconcilió por Cristo, no es que de pronto dijo Dios, ya bueno, los perdono. El perdón de Dios es que hubo un pago y el pago fue la sangre de su Hijo. Y la segunda parte de este versículo 5:18 es interesante, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación.
de tal manera que hemos sido reconciliados, pero estamos aquí en la tierra con un propósito, para que otros que están a nuestro alrededor también se reconcilien con Él. Y ese es nuestro ministerio. ¿Cuál es nuestro ministerio? Decir, soy ex leproso, pero ahora he sido consagrado por Dios. Pero ahora la sangre preciosa de Cristo ha pagado por mis pecados. Ya no soy más el pecador de antes. Muy por lo contrario, el Espíritu Santo ahora habita en mí y Él es el que me santifica día a día. Y eso será de testimonio para los demás y los demás también vendrán a Cristo para que sus vidas sean reconciliadas. Pero ahora yo te hago un ejemplo, ¿no? Si yo pensara así, no es que piense así, y dijera, soy nueva criatura, Cristo me ha perdonado, pero sigo viviendo como antes vivía, la pregunta es, ¿cómo yo podría compartirle a alguien sobre Cristo? ¿Cómo podría decirle? Y ese me va a decir, pero no hubo ningún cambio en tu vida. ¿Cómo podría yo compartirle 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y él me va a decir, si sigues siendo el mismo, ¿cómo yo podría hablarle del ministerio de la reconciliación? Que esa persona se puede reconciliar con Cristo si yo sigo siendo el mismo. Entonces mi evangelio va a ser solo de palabras, más no de hechos. Y el verdadero evangelio, dice, es poder de Dios, transforma vidas. Cristo. Para yo poder entonces dar testimonio, también tengo que mostrar las evidencias de decir, esto lo que tú ves es lo que Dios ha hecho en mi vida. Es un reto bien grande, entonces, como ex leprosos que somos, de dar testimonio de que ahora hemos sido limpios, consagrados y estamos en comunión con nuestro Señor. Amén. Verso 21 al 32, quizás es algo repetitivo, pero es bueno volverlo a leer para ver que Dios en realidad está interesado que toda persona, cual fuese su condición, igual venga y se reconcilie y esté en comunión con Él. Mira lo que dice el verso 22 en adelante, 21. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un loj de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos según sus posibilidades. Uno será para expiación por el pecado y el otro por el holocausto. Al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, aquel que no tenía mucha economía, este ex leproso que no tenía mucha economía, tenía la misma oportunidad que el rico leproso, que sí tenía la posibilidad. Y esto nos indica que la lepra no era sinónimo de pobreza. Tanto ricos como pobres podían contraer lepra. Y esto nos habla que el hecho de tener economía no es sinónimo de que de pronto no estoy en pecado. Hoy en día, el rico y el pobre también pueden ser pecadores, pero ambos tienen la misma oportunidad para venir y ver el sacrificio de Cristo, el cual representan cada una de estas cosas que estamos leyendo. El rico o el que tenía podía llevar sus sacrificios que finalmente apuntan a Cristo, pero también la persona pobre, tal como dice el verso 21, también podía llevar otro sacrificio similar de menor valor, pero que igual apunta al único sacrificio que es Cristo. De tal manera que hoy, mis hermanos, todos tenemos la oportunidad de venir en un mismo sacrificio. Verso 23 dice, 24. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el loj de aceite y lo mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Ahora nuevamente tiene esa oportunidad de poder presentar su ofrenda mecida a Dios, ¿no? Este ex leproso pobre. 25. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre su pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano
en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Dice, y lo que sobre el aceite que las lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Y vemos prácticamente el mismo ritual que tenía el que sí tenía la economía, también lo está teniendo el pobre. Vemos algo interesante también. Ciertamente había una pequeña diferencia en el sacrificio que ellos llevaban, pero estos dos sacrificios apuntan al mismo sacrificio que es Cristo. Ambos finalmente, hoy en día, ricos y pobres, solo podemos llegar a ser limpiados y perdonados y reconciliados con nuestro Señor por el sacrificio de Cristo. Y vemos que en ambos casos se utilizó el mismo aceite. De tal manera que ricos y pobres, hoy ex pecadores, tenemos el mismo Espíritu Santo. Y todos tenemos la misma oportunidad. ¿Cuánta razón tenía Pedro cuando fue a los gentiles y aquel entonces hacía la diferencia entre judíos y gentiles? Y Pedro, cuando vio que el Espíritu Santo vino sobre los gentiles, concluyó y dijo, ciertamente Dios no hace acepción de personas. Y eso es tan real como en los tiempos de Pedro, como en los tiempos de ahora. Ciertamente Dios no hace acepción de personas. Aquel entonces el judío se creía menos pecador que el gentil. Al gentil se le conocía como pagano, idólatra, inmoral. Hoy en día nosotros quizás ni somos judíos, pero podemos decir, bueno, Cristo, el Señor o el Evangelio es para las personas que están en drogas, están en problemas, están enfermas. Yo no creo que necesite. ¿Sabes qué? Todos necesitamos de ese mismo sacrificio. Todos necesitamos de ese mismo aceite, es decir, del Espíritu Santo. Todos. Y a todos nos da la oportunidad de venir a través de ese sacrificio. Verso 30 dice, asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, esa palabra, ¿no? Uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar. Entonces, tanto el rico como el pobre, ex leprosos, eran purificados. Delante de Jehová dice, esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Entonces, esto es la ley para todo ex leproso. Lógicamente no es una ley para nosotros, sino que nosotros lo aplicamos. Todo esto, la única aplicación que podemos encontrarlo es en Cristo, en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y de tal manera que podríamos concluir esta noche, esta es la ley de purificación para todo pecador, Jesucristo, el sacrificio con el que hemos sido limpiados, reconciliados, para tener una comunión al quien debemos de consagrarnos, porque nos ha marcado con su sangre, nos ha comprado con su sangre preciosa y nos ha sellado con su Espíritu Santo, que vendría a ser el aceite de la unción para el leproso, pero para nosotros es el Espíritu Santo que viene sobre una vida perdonada, que ha nacido de nuevo por haber creído en Cristo. Entonces, mis hermanos, yo te digo, Levítico al tiempo de Cristo son muchos años, aproximadamente más de 500 años. Quizás ellos hacían todo esto y no tenían todo el entendimiento de lo que Dios estaba apuntando o diciendo a su pueblo, pero nosotros lo tenemos claro en su palabra. Y nos damos cuenta cada vez más que Jesucristo tenía mucha razón cuando dice que esta palabra, las leyes y los profetas hablan de Él. Y hoy nos sigue hablando. La pregunta esta noche nuevamente es, ¿tú ya eres cristiano? Si ya eres cristiano, entonces la pregunta es, ¿realmente tu vida ha sido limpiada? ¿Realmente estás viviendo como perdonado? ¿Estás viviendo en una relación con Dios? ¿Estás consagrando tu vida porque estás valorando la sangre de Cristo y el Espíritu Santo que mora en ti? ¿Estás valorando de que quizás no teníamos tantos recursos, pero igual Dios nos ha amado? A lo mejor no éramos tan talentosos, pero igual Dios nos ha amado. Él no hace acepción de personas. Por eso estás aquí. Por eso has escuchado esta palabra. Porque Dios no hace acepción de personas.
valoremos entonces este tiempo que tenemos con el Señor. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, que es clara, nos exhorta, Señor, a no solamente vivir creyendo que eres nuestro Salvador y no queriendo reconocerte como nuestro Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, deleitándonos, Señor, del privilegio de poder tener una comunión contigo, Señor, pero al mismo tiempo valorando, Señor, valorando tu sangre preciosa con el que nos has comprado y tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor. Ayúdanos día a día, Señor, a consagrarte nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies, Señor, plenamente a ti, Señor. Y a no estar, Señor, dejándonos contaminar, Señor, por los quehaceres de este mundo, Señor. Ayúdanos a vivir vidas agradables a ti, Señor. Y a realmente, Señor, a disfrutar de que tenemos una familia espiritual, Señor, y que tú has provisto, Señor, para poder estar en comunión unos con otros y lógicamente también contigo, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.